Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Tras el bocado entró en él Satanás. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios, a este compartir. Hoy es martes santo y vamos a meditar San Juan capítulo 13, versículo 21 al 33, versículo 33, 36 al 38. Judas Iscariote probó el bocado. Y Jesús había dicho, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Jesús había prometido que ese pedazo de pan era motivo de salvación. Jesús había prometido que ese pedazo de pan consagrado era su cuerpo, porque Él era el Cordero de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 9, por allá, 25, por allá. Juan, cuando vio a Jesús, le dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús había prometido que era salvación, que era vida eterna, que era un pan mejor que el maná. Y cuando Judas se lo comió, pues le entró Satanás. ¿Cómo la ve? Cómo el alimento de vida eterna se convierte en alimento de condenación. Cómo el alimento de salvación, en vez de hacer que Judas mejorara, en vez de hacer que Judas cambiara, fuera mejor, se convierte en motivo de condenación. De eso vamos a hablar en este evangelio. Porque San Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 y siguiente, por ahí en el versículo 25, ahorita lo voy a leer, dice que el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo sin discernir, sin estar consciente, sin respeto, distraído, sin fe, se traga, se come como Judas su propia condenación. Por eso hay mucha gente enferma en la iglesia. Por eso hay gente decaída, desanimada, y otros se han ido, murieron en la fe, porque pensaron que la comunión era un juego, porque pensaron que la comunión era un momento de recreo, o era una galleta, o era cualquier cosa. Y como no respetaron la comunión, y como no respetaron la Eucaristía, se convirtió en alimento de condenación. Judas probó el bocado y le entró el diablo, le entró Satanás. ¿Y cuántas personas le pasa lo mismo? Que reciben la Eucaristía y van como el cangrejo de para atrás, que reciben el pan sagrado y en vez de ser mejores se vuelven peores, que reciben el pan consagrado, el cuerpo de Cristo, y en vez de traerle bendiciones, le traen maldiciones para su vida. Por eso usted debe examinarse bien, y de eso vamos a hablar, que Judas recibió el bocado y se le metió Satanás, no recibió a Cristo. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 21, oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo, Israel. En ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé, en vano me he cansado. Inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en las manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo.
Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 70 vamos a responder todos. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Todos. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame, defiéndeme, escucha mi oración y ponme a salvo. Todos, en ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. Todos, en ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba yo en el seno de mi madre, me apoyaba en ti y tú me sostenías. Todos, en ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. Todos, en ti, Señor, he puesto mi esperanza. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre quisiste ser llevado a la cruz como manso cordero al sacrificio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dices? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo:
Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy no me pueden seguir ahora, me seguirán más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, diciendo todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad que ejerza su acción. Nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Estamos meditando San Juan capítulo 13, versículo 21. Dice el Evangelio que Judas Iscariote, el que iba a entregar a Jesús, probó el bocado. Y miren que no entró Jesús, sino que entró Satanás. De eso vamos a conversar hoy. Cómo la gente comulga y en vez de recibir a Cristo reciben al diablo. ¿Cómo la ve? Bueno, mis hermanos, aquí Dios mediante, la próxima semana estaremos en México. A partir del domingo hasta el domingo siguiente estaremos en México peregrinando. Estaremos con un grupo de peregrinos compartiendo la palabra de Dios. El lunes 28 estaremos en Catedral City californiana. De 29 de abril en Arizona, 30 de abril en Pensilvania, 2 de mayo estaremos en Virginia, 3 y 4 de mayo en Sparta, Wisconsin, 5 y 6 de mayo en Filadelfia, 7 y 8 de mayo en Georgia, Texas, 9 y 10 de mayo, Texas, 11 de mayo, en Texas el 12 de mayo, el 13 de mayo y 14 estaremos en Newport Richard, Florida. El 15 de mayo estaremos en New Jersey. El 17 y 18 de mayo en New York. 19 y 20 de mayo en Sarasota, la Florida. 21 y 22 de mayo está pendiente todavía. El 23 de mayo estaremos en Tennessee. 24 de mayo no es abierto al público. 25 de mayo en Milford, Delaware. El 26 de mayo en Carolina del Norte y terminaremos en Amarillo, Texas, el 27 de mayo, si Dios quiere. Les pido hacer mucha oración por estos lugares donde vamos a ir a predicar y sobre todo, pues si alguno quiere participar, pues ahí al final les coloco el número de teléfono, la ubicación y a la persona que tienen que llamar, pues para que le pregunten. Yo no sé la información completa, yo solamente sé que me dijeron que fuera y yo voy a ir a predicar si Dios quiere. Ahí ustedes llaman al número de teléfono al final. Vamos a hablar un poquito hoy del Evangelio que está muy, muy bonito. El Evangelio de hoy presenta a Simón, Judas y el Iscariote. Y tenemos a Pedro.
Simón, Pedro, niega a Jesús y Jesús le dice, usted me va a negar. Simón dice, no, no, yo no lo voy a estar negando a usted, yo daré mi vida por ti, yo haré todo lo que sea por ti, no ponga a inventar que yo lo voy a negar. Jesús le dijo, usted me va a negar. Y dicho y hecho, Pedro lo negó. Cuando le dijeron que si era de los discípulos de Jesucristo, que si era de los que seguían a Jesús, dijo, no, yo ese ni lo conozco, yo ese no sé quién será, yo no lo conozco, yo no he hablado con él, yo no pertenezco a él, no, negativo, yo no me niego y yo no lo conozco. Negó a Jesús y cantó un gallo y lo había negado ya 3 veces. Y por otro lado tenemos a Judas que no lo negó, pero hizo algo peor, pues fue y lo vendió. Amante del dinero, amante de las cosas materiales, dijo, bueno, ¿cuánto me dan? Y les entrego a Jesús. Yo lo voy a traicionar. Ustedes lo van a ver el día de mañana. Hoy vamos a ver a Judas recibiendo el bocado. Y quiero centrar la atención en este texto del Evangelio de San Juan, capítulo 13, del versículo 21 en adelante. Vamos a buscarlo. Porque Judas recibió la sagrada comunión de manos del mismo Jesús. En el versículo 27, apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Escuchen bien, apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. ¿Y qué era el pedazo de pan? Mateo capítulo 26, versículo 26. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. ¿Qué era el pan? El cuerpo de Jesucristo, el cuerpo de nuestro Señor. ¿Y por qué el pan se convierte en el cuerpo? Porque San Juan capítulo 1, versículo 29 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó, ahí viene el Cordero de Dios. Había una cena de Pascua y la cena de Pascua la celebraban, Éxodo capítulo 12, donde había un cordero, donde se comía el cordero. En la cena que Jesús celebra en Mateo 26, 26 o Lucas 22, 19, no hay otra cosa, sino no hay un cordero. El cordero pasa a ser Cristo. Cristo agarra el pan y dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Pero ese cuerpo de Jesucristo, el mismo San Juan, en el capítulo 6, antes de que ustedes leyeran que Jesús le dio el bocado a Judas y entró en él el diablo, en el capítulo 6, versículo 54, bueno, desde el versículo 48, yo soy el pan de vida. Jesús va a decir que ese pan no es de muerte, que ese pan no es para que entre el diablo, que ese pan es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Era el pan bajado del cielo. Yo quiero mostrar un poquito lo que era el pan, porque nosotros debemos examinar por qué cuando Judas recibió el pan se le entró el diablo, le entró Satanás, y San Pablo va a dar la respuesta. Pero el pan era el pan vivo bajado del cielo, era Cristo, y era para comerlo y no tener muerte, sino que tener vida. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Escuchen bien. El que coma de este pan vivirá para siempre, no morirá. Porque entonces dice la Biblia que cuando Judas recibió el pan, le entró el diablo. Esa es la pregunta de hoy. Esa es la pregunta que tenemos que responder hoy. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Miren el versículo 54. El que come de mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna
y yo lo resucitaré en el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. No era para muerte. Y entonces, ¿por qué le entró Satanás? ¿Por qué el diablo se le metió a Judas, que recibió el bocado? Es lo que hoy tenemos que averiguar. San Juan capítulo 13, versículo 27. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Y no había dicho Jesús unos versículos más atrás que ese pan era para la vida eterna. Y no había dicho Jesús que ese pan era para la salvación, que ese pan era para que nadie pereciera, que nadie muriera. Y porque ahora Jesús viene a decir que el pan hace que el diablo entre en él. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Evangelio? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar la palabra? Bueno, vamos a preguntarle a San Pablo. A ver, San Pablo, ¿por qué a Judas, Primera de Corintios capítulo 11, versículo, ¿por qué a Judas en vez de hacerle algo bueno, le hizo algo malo? ¿Por qué en vez de recibir a Cristo, recibió a Satanás? Presten atención. Vamos a leerlo desde el versículo 17. Aunque la respuesta la vamos a encontrar por allá en el versículo 26 en adelante. Pero vamos a leerlo desde el 17 para entenderlo. Primera de Corintios 11, 17. ¿Por qué a Judas, en vez de recibir el pan y la salvación y la vida eterna, recibió el pan y le entró el diablo? ¿Por qué era? Oiga. Siguiendo con mi advertencia, no los puedo alabar por sus reuniones, pues son más para mal que para bien. Mire lo que le pasó a Judas. La reunión, la Eucaristía, no le hizo ningún bien. En primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se notan divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo. Incluso tendrá que haber fracciones para que así se destaquen las personas probadas. ¿Qué era lo que pasaba en la Eucaristía? Habían divisiones. Judas estaba dividido y ya quería entregar a Jesús y ya había negociado. Y ustedes van a ver cómo en estos días próximos Judas llegó y le dice a los sacerdotes, ¿cuánto me dan y les entrego al hombre? Divisiones. Ustedes pues se reúnen, pero ya no es a comer la cena del Señor. Ah, caramba. Jesús dejó la cena. Mateo 26, 26 dejó la Eucaristía. Pero Judas no estaba comiendo la cena. Judas era con otros intereses. Judas estaba con otras cosas en la mente. ¿Cuándo voy a entregar al maestro? Estamos comiendo aquí, pero estoy pensando en las 30 monedas de plata. ¿Cómo voy a hacer para yo entregar a Jesús? En eso estaba pensando Judas. ¿Cómo negociar con su maestro? Ustedes pues se reúnen, pero ya no es a comer la cena del Señor. Pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida. Y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. Ah, Judas tomó la última cena para embriagarse, para fiestar, para celebrar. Pero no, la tomó en serio. Y miren el problema. ¿Por qué entró Satanás? Porque él no estaba celebrando la cena del Señor. Porque él no le guardó el debido respeto. ¿Por qué dice el Evangelio que entró Satanás? Porque Judas estaba ahí solamente pendiente y Jesús le va a decir, lo que vas a hacer a lo pronto. Estaba maquinando cómo entregar al maestro. Estaba maquinando cómo entregar a Jesús. Estaba pensando en eso. Ustedes pues se reúnen, pero no es comer la cena del Señor. Pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿No tienen casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Tendré que aprobarlos? ¿En serio que no? Por eso Jesús no aprobó a Judas. Jesús no aplaudió a Judas.
Lo regañó, le dijo, vaya y haga lo que tiene que hacer. Comió el bocado y le entró Satanás. O sea que la Eucaristía puede traernos condenación, pues sí, si la recibe indignamente. O sea que la Eucaristía puede hacernos algún mal, sí, si usted no se prepara, si usted no le confiesa y la recibe por recibirla. Ahorita va a ver. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les transmití. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Eso se llama orden sacerdotal. Agarró pan, lo partió, lo dio. Hagan esto en memoria mía. Dio una orden. Y esa orden los apóstoles la debían cumplir. Y usted puede ver en Hechos 2:46 cómo perseveraban unidos en la oración y perseveraban haciendo la Eucaristía o fracción del pan en las casas, porque era la orden del Señor. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Agarró el pan, agarró el vino, dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Ahí está la Eucaristía. Ahora miren lo que viene. Fíjense bien, católicos, escuchen con atención este pedacito. ¿Por qué a Judas se le metió Satanás en el momento de recibir la Eucaristía? Fíjense bien. ¿Por qué Judas recibió a Satanás cuando comulgó, cuando recibió el pan? Fíjense bien. Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que vuelva. Eso es sagrado. Eso no es un juego. La Eucaristía se respeta. Aquí voy con los que hacen misas negras, con los que agarran la comunión de la boca y se la sacan y se la guardan al bolsillo, con los que agarran la comunión y la parten y la venden, con los que cometen sacrilegios, fíjense bien, con los católicos que agarran la comunión y piensan que es un pan, fíjense bien, aquellos que le dicen que la Eucaristía es una galleta, fíjense bien, fíjense, presten atención, para que no le pase lo de Judas, que recibió el pan, la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, y recibió fue al chamuco, recibió fue al diablo. Porque hay muchos en la iglesia que van a robarse la comunión, que van a robarse las hostias, que van distraídos hasta mascando chicle y reciben la comunión. Y de cualquier manera la reciben. Fíjense bien, para que cuando usted vaya a misa no reciba a Satanás y después tenga los problemas que va a decir San Pablo. Fíjense bien cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, oído al tambor y paren la oreja. El que come el pan o bebe la copa del Señor, agarró pan, lo metió en la copa, se lo dio a Judas, el que lo come indignamente, subrayeme esa palabra, indignamente, a ver, subrayeme en esa palabrita, indignamente, ¿qué significa? Recibir la copa del Señor sin haberse preparado. Recibir la copa del Señor sin tener el pensamiento correcto, la preparación suficiente, no estando confesado, viviendo en concubinato, viviendo en adulterio. Nunca va a la misa, llegó a la misa porque era el matrimonio de la hermana y comulgó indignamente. Mal vestido, indignamente. Dudando de la Eucaristía, indignamente. Voy a comulgar y ahorita que termine, pues me voy a confesar, indignamente, en pecado mortal, indignamente. El que come el pan o bebe la copa del Señor, indignamente, como Judas. Judas estaba pensando en sus monedas, Judas estaba pensando en su negocio, Judas estaba pensando en el nardo que habían
que se había podido vender. Judas estaba pensando, vaya, haga lo que tiene que hacer pronto, en miles de cosas, y estaba distraído. Indignamente significa que usted pase toda la misa con el celular en la mano. Indignamente significa que usted pasa distraído toda la misa y después se para a ir a comulgar. Indignamente significa que usted está en la misa dormido y cuando toca la comunión va y se levanta. Que usted llega tarde a la misa y va a recibir la comunión. Que recibe la comunión y se larga y se va y ni siquiera es capaz de orar. Indignamente es que no asimila lo que está haciendo. No reconoce a Jesucristo. No reconoce al Señor. El que come el pan o bebe la copa indignamente como lo hizo Judas, peca contra el cuerpo del Señor, peca contra la sangre del Señor, comete pecado, peca contra el cuerpo del Señor. La persona que recibe a Jesucristo indignamente por cualquier motivo, lo que sea, está pecando contra el cuerpo de Cristo. Judas recibió a Jesús indignamente, Judas recibió la comunión indignamente, Judas recibió la Eucaristía indignamente. ¿Y cómo terminó? Ahorcado. ¿Y cómo terminó? Muerto. ¿Y cuántas personas agarran allá y ponen las manos y reciben la comunión y se sacuden las manos? ¿Y cuántas personas agarran la comunión y se la sacan de la boca y la guardan y la venden? Y reciben la comunión y van guay, por aquí, y la y por aquí. Y llegan al cuerpo poquito, amén. Y sigue hablando y no le presta atención. Ni una oración hace, ni una reflexión hace. Indignamente. Peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Dice la Biblia, entró en él Satanás. El diablo se le metió a Judas porque lo recibió así. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Y ya viene lo mejor. Ya viene la explicación. Cada uno, pues, examine su conciencia. Cuando usted vaya a comulgar, pues haga un examen de conciencia. Me confesé hace un año y voy a comulgar, pues mejor no comulgo. Vine a la misa del bautismo y el padre va a repartir la comunión. A mí me da pena que nadie reciba, yo voy a recibir. Yo recuerdo una vez que estaba en un batallón haciendo la misa a los soldados. Y había un capitán o un mayor, bueno, uno de rango que me llamaba y me invitaba a la misa. Y me decía, padre, venga a la misa porque necesitamos de Dios aquí. Y yo me iba. La primera misa que fui, ningún soldado comulgó. El capitán, el mayor, le dio como pena y vino y recibió la comunión. La segunda vez, ninguno comulgó. El capitán corrió y se levantó. Y le dijo a 2 soldados que fueran a comulgar. Cuando fue la tercera vez, todos los soldados estaban parados y iban a comulgar. Y a mí me impresionó. Y como yo no tengo pelos en la lengua para decirle nada a nadie, llegué, agarré el micrófono con el copón aquí para repartirle la comunión y le dije, a ver, ¿ustedes están preparados para comulgar? Sí, padre. ¿Usted hace cuánto se confesó? ¿Qué es eso? Usted, casado o soltero, yo vivo en concubinato, padre. ¿Y usted ya hizo la primera comunión? No, todavía no. ¿Y usted ya se confesó? Tengo años sin confesarme. Yo le dije, no. Capitán, ¿usted? Padre, yo me confesé hace un mes porque somos católicos y mi esposa me llevó a la misa y me confesé. ¿Y por qué ellos están ahí, padre? Porque yo los mandé a comulgar. Yo dije, no. Si ustedes no están preparados, no van a recibir la comunión. A mí no me da pena que nadie reciba la comunión, capitán. Me disculpo. Si usted es el único preparado, yo le doy la comunión. Y vino ahí y los mandé a sentar a todos. Y los soldados me hicieron caso. Estaba en ese momento celebrando la misa. Me dio pena, pero después lo llamé y le dije, capitán, discúlpeme, o mayor, discúlpeme porque mandé a sentar a los muchachos y usted los mandó a parar, pero es que las cosas de Dios no son un juego. Las cosas de Dios hay que respetarlas.
Y yo les puedo dar la comunión, pero la Biblia dice que Judas la recibió indignamente, sin estar preparado, y se le metió el diablo, se le metió el chamuco. Y esos muchachos se vuelven peores. Les prediqué la palabra de Dios. Padre, discúlpeme, sí, tiene toda la razón. Le mostré la cita bíblica. Entonces ahorita la gente va a comulgar y lo toma como un deporte. El niño nunca va a la misa, hizo la primera comunión, tiene 6 meses sin ir. Y vaya, papito, comulgue usted. Váyase a la fila, ya comulgue. Y ay, están dando la comunión, vamos. Ya llegan. Llegaron tarde a la misa. Y como están dando la comunión, o se atreven a hacer como por allá. Y ojalá y no me pase eso por allá de nuevo. Una mujer por allá en otro país. Yo en plena comunión, repartiendo la comunión, y la vieja me pegó un jalón. ¿Qué pasó? Padre, yo quiero recibir a Cristo. Ah, bueno, está bien. ¿Por qué no lo recibe? Porque yo no me he confesado, tengo años sin confesarme, vine a verlo, Padre. Y entonces, confiéseme aquí rapidito. Yo repartiendo la comunión en plena misa. Yo le dije, no, no sea ni usted, ni tan sinvergüenza que lo va a estar yo confesando a usted. Al final me busque y la confiesa si quiero. Ahorita no. Padre, pero déme la comunión, no se la voy a dar. Está bien, Padre. Y me buscó, creo, y la confesé. Indignamente significa que usted llega a la misa de paracaídas. Así llega y así recibe la comunión todo distraído. Pensando en pajaritos preñados, en los perros de Juan Rubio, pensando de todo. Y usted ni siquiera se prepara. Y piensa que la comunión es un juego y que puede hacer lo que quiera. No, no, ya va, ya va. El que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente se peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Peca contra el Señor. Comete un pecado. ¿Cuál fue el problema de Judas? Que no era digno, estaba indignamente preparado, se estaba portando mal, tenía malos pensamientos, tenía odio en su corazón, tenía ambición en su corazón, quería entregar a su maestro, por eso se le metió al diablo. Porque era una persona mala que no se arrepintió. Porque era una persona mala que no quiso cambiar. Y ahí mire lo que le tocó. Indignamente peca contra el cuerpo del Señor y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego comerá el pan y beberá la copa. Usted haga un examen de conciencia. Si está en pecado mortal, mejor que no comulgue. Llegó una señora, padre, que el padre fulano me dijo que comulgara y que después de la misa usted me confesaba. Iba yo a comenzar la misa. O si quiere, confiéseme ahorita, padre. ¿Cómo así, señora? Yo quiero confesarme. Mire, la misa es a las 8, ya voy a comenzar, son las 7:57. No, padre, eso es rapidito, en 2 minutos usted me confiesa. No, señora, las cosas hay que hacerlas bien. Pero entonces puedo comulgar y después de la misa usted me confiesa. No está bien. No está bien. Y hay gente que agarra y va y le dice al padre, ahorita me va a confesar, yo voy a comulgar así como estoy. No, pues espérese para el otro domingo. Espérese para otro día de misa. Cada uno pues examine su conciencia. Y si su conciencia le dice que está mal y que no debes comulgar a Cristo porque vas a recibir a Satanás como a Judas, es mejor que no lo reciba. Es mejor que no comulgue. Es mejor que no reciba la Eucaristía porque te puedes condenar. Porque te está dañando la vida espiritual, te está dañando el alma, le está dando muerte. ¿Y cuánta gente no le importa? ¿Y cuánta gente no recapacita? ¿Y cuánta gente no piensa en esto? ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Peca en contra del cuerpo y la sangre de Cristo. Cada uno pues examine su conciencia y después podrá comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Oiga, el que come y beba indignamente, de nuevo, versículo 29. El que come y beba indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. ¿Qué le pasó a Judas? Lo comió indignamente. ¿Y qué le sucedió? Se comió su propia condenación. Y la condenación es con el diablo. Y por eso dice la Biblia, comiendo el bocado, entrando el bocado del pan y de la copa del vino, lo comió y entró Satanás. Y hay muchas personas que creen que la comunión es un juego
y que creen que pueden hacer cualquier cosa con la comunión y entonces reciben la comunión de esa manera sin estar preparados y sin nada. Y mire que se están condenando y mire que se están tirando al infierno. Y la comunión no es un juego. Si uno de los apóstoles de Jesucristo, de los que seguían a Cristo, de los que estaban a Cristo, recibió la comunión indignamente, no preparado de cualquier manera, y Jesús, y dice el Evangelio que le entró el diablo, a usted y a mí, que estamos lejos de Jesús, no va a venir el mismo diablo y no va a entrar la condenación. Sí, mírelo bien, abra los ojos, dale un pantallazo a esa cita bíblica, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 28, 29 y siguiente. En un pantallazo ahí, guarde la cita bíblica, escríbala. Usted ve que su esposo se para a comulgar indignamente y diga, siente viejo. O que su hijo se paró a comulgar indignamente, no pierda el tiempo, va a recibir su condenación. ¿Sí? El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo de Cristo. Y ese es el problema. Que muchas personas están recibiendo no a Cristo, sino la condenación, entrando en él Satanás. ¿Y quién es Satanás? Pues la condenación, el que está en los infiernos, el que tiene un lugar reservado allá para los que porten mal. Eso es condenación, lejos de Dios. Pero es la Eucaristía, pero es el cuerpo y la sangre. Sí, pero hay que estar dignos, hay que estar preparados. No hay que hacerlo de cualquier manera, no hay que hacerlo de cualquier forma. Sí, señor. Oigan, y por esta razón, varios de ustedes están enfermos. Cuando recibo la comunión indignamente, cuando recibo la comunión sin haberme confesado, sin estar preparado, cuando recibo la comunión, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Recibe la condenación, pero también se enferma. Y por eso hay gente que tiene enfermedades que no saben ni siquiera qué enfermedad tienen. Y por eso hay personas que están enfermas del alma y del cuerpo y van al médico y el médico le dice, no, pero es que usted está súper bien, no tiene nada, no le pasa nada. Claro que sí, yo me siento mal. Sí, pues revise su alma. Usted está recibiendo la comunión indignamente. Usted está recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente. Sí, entonces te está enfermando eso. Y la gente no lo cree. ¿Usted sabía eso? Que recibir la comunión indignamente, aparte de recibir a Satanás, le trae alguna enfermedad. Y una enfermedad que usted ni conoce, y una enfermedad que usted ni sabe, y una enfermedad que usted ni pendiente, pero caliente. Así estamos. Luego, hay muchos enfermos. Luego, y débiles. Recibir la comunión indignamente nos debilita. Nos quita la fuerza, nos quita el vigor, nos quita la vida. ¿Y cuántas personas ya están blandengues? Hoy con los católicos, mañana con los protestantes. Y los católicos dicen una cosa y los protestantes otra, y ahí andan del timbo al tambo. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde lo dijiste? Debilucho, católico ignorante, seguro protestante. ¿Y cómo llegó allá? Pues recibía la comunión indignamente. No se preparaba, recibía a Cristo de cualquier manera. Y por eso terminó debilucho, flacuchento en la fe. Sí, señor. ¿Sabía usted eso o no sabía eso? Entró en Judas Satanás. Recibió la comunión indignamente. Oh, pelado con eso. Y algunos han muerto. Peor todavía. Recibir la comunión indignamente trae muerte, que fue lo que le pasó a Judas. Recibió a Satanás, hizo el negocio y agarró un palo y se ahorcó. Y chao, Judas, chao, cheo. Y hay gente que muere. Y por eso hay gente, mire, que dice, y usted lo puede escuchar, y mucha gente, cuando yo era pequeño era monaguillo, cuando yo era pequeño era sacristán, cuando yo estaba niño, cuando estaba joven ayudaba en la iglesia, yo antes pertenecía a un movimiento de apostolado, yo antes era músico, yo antes era lector, yo antes era esto, y ahora, no, pues ahora ya no, ya me desanimé, ni a la iglesia voy, ni de la iglesia participo, nada, ya no quiero nada con Dios. Ya no quiero nada con el Señor. Sí, Señor. Así vamos. Y no solo eso. Bueno, yo recuerdo cuando estudiaba en el seminario,
Yo estudiaba en el seminario y había un grupo de seminaristas bastante, que eran los músicos. Y yo le pedí a Dios pecado el don de la música y no, nunca lo practiqué o no lo recibí, no sé qué pasó. Y nunca recibí el don de la música. O al menos no me aceptaron en la coral, no fui. Pero yo recuerdo que los músicos en el seminario, mientras que el padre estaba predicando, ellos estaban atrás, con el celular, con las guías, hablando y que tóquelo por mí, que por sol, que por la, que por do, por yo no sé qué, y afinando la cuerda y se salían. Y yo decía, ¿y qué le pasará a los músicos? Un día el rector se puso pilas y les dijo, mire, se quedan quietos y apaguen el celular y vivan la misa. Bueno, para hacer corto la historia, los que menos llegaron a ser sacerdotes estaban en el grupo de los músicos, porque eran los que menos se preparaban por la comunión. Eran los primeritos en comulgar, eso sí. Primero los músicos que tienen que cantar, pero fueron los primeritos en salir, murieron espiritualmente, se fueron de la iglesia. Y hay mucha gente así, que recibió la comunión y en vez de entrar Jesucristo, entró en ellos Satanás. Y ya se están apartando y se están alejando de la iglesia, de las cosas de Dios. ¿Cómo la ve usted, Nena Lentes? Así vamos. Si nos examinamos, y algunos han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados en este mundo. En resumen, hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Y si alguien tiene hambre, que coma en su casa. Pero no se reúnan para ser condenados. Escuchen bien, no se reúnan para ser condenados. ¿Qué le pasó a Judas? Recibió la comunión y fue a ahorcarse después de haber entregado a Jesús. Eso por un lado del evangelio. Entonces, cuando usted vaya a comulgar, póngase pilas y revise bien qué está haciendo y revise su alma. Y por otro lado tenemos a Pedro. Ahí mismo en San Juan, ya para terminar, San Juan capítulo 13, San Juan capítulo 13, ya le voy a buscar el versículo. Versículo, 13, versículo 36. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió, dar tu vida por mí. En verdad te digo que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Allá en Israel hay una iglesia muy bonita que está hecha en el lugar donde era la guarnición de los soldados, donde Poncio Pilato metía a los presos. Allá en Israel hay una iglesia que se llama Galicanti, el gallo cantó, que eran donde tenían a Jesús metido. Las cárceles son huecos altos, creo que 2 o 3 metros, con unas ventanas arriba donde el preso no puede escaparse. Agarran un lazo, lo amarran y están los dibujos, las imágenes de eso. Agarran un lazo, lo amarran aquí y agarran y bajan al preso. Y cuando ya están cerca, lo tiran, lo sueltan. Y cuando suben la cabulla y cuando quieren sacar al preso, pues lo amarraban y lanzaban la cabulla, él se amarraba y lo subía. Y ahí fue donde Pedro negó a Jesús. Y aparece un gallo y aparecen los escenarios. Estaba el portero, lo negó.
Estaba una criada, lo negó. Lo reconoció el soldado, uno de los soldados, con lo que él agarró la espada y le iba a cortar la oreja. Bueno, eso se lee en la Pasión. Y lo negó. Y el gallo cantó. Por eso la iglesia se llama la iglesia del Galicanti, de que el gallo cantó. ¿Y cuál fue el pecado de Pedro? Lo negó. Jesús había dicho, el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré ante mi Padre. Y Pedro lo negó. Ustedes se asustarán, ustedes serán cobardes. Y Pedro lo hizo. Pero Pedro decía que no. Pedro no reconoció que lo iba a hacer. Daré mi vida por ti, haré todo por ti. Y me esforzaré por no, Señor, negarte. Pero él lo negó. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros andamos negando a Jesús. Cada vez que nos da pena cargar una Biblia, un rosario. Andamos negando a Jesús cada vez que no nos confesamos, no comulgamos. Que vivimos según el mundo y no según Dios. Andamos negando a Jesús cuando Jesús manda algo y nos da risa, nos da vergüenza o nos da miedo que los demás lo piensen. Voy a salir, no me persino. Me da pena que me vean persinando. Paso por una iglesia, no me persino, me da pena. Voy a viajar, me da pena. Niego que soy cristiano. ¿Usted es cristiano? No. Los jóvenes tampoco. Y hoy día hay mucha gente que niega a Jesús con su vida, con sus palabras, con sus acciones. Y Jesús le dijo, Pedro, me vas a negar. Yo no te voy a negar nunca. Claro que sí, Pedro. No. Y lo negó. A veces las personas dicen que no y son las primeritas en hacer las cosas de las que reniegan, de las que dicen que no. Pedro negó a Jesús, su amigo, aquel a quien Jesús les había dado la llave del reino, aquel a quien Jesús había puesto al frente de la iglesia, aquel a quien Jesús tanto quería y tanto amaba y estaba tan pendiente. Ese mismo negó a Jesús. Y nosotros hacemos lo mismo con Dios y con las cosas de Dios. Viene la familia, viene quien sea a visitarnos y entonces nosotros ni siquiera somos capaces de ir a la misa. Toca la hora de la celebración, decimos que no porque estoy atendiendo mi familia, primero el trabajo. Negamos a Dios de miles de maneras y de eso debemos tener mucho cuidado. Bueno, pues que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Voy a leerle un poquito la lista de los lugares donde vamos a estar, si Dios quiere, después de Semana Santa, después de Semana Santa, después de la Semana de Pascua, iremos. En primer lugar, aquí dice que vamos a estar el 28 de abril en la Catedral City Californiana. Ahí en la pantalla está. Iglesia San Luis Rey. Ustedes pueden llamar a María Lizárraga o pueden llamar a Héctor Lizárraga. Ahí están los números de teléfono en la pantalla. El 29 de abril estaremos en Arizona, Iglesia San Germain. Ustedes pueden llamar a Arturo Gómez o pueden llamar a Morales. Ahí está en la pantalla. El 30 de abril y 1 de mayo estaremos en Pensilvania, en la iglesia San Pablo. Por favor, llamar a Guillermo Torres o a Milagros Caraballos. Ahí están los números de teléfono. Viernes 2 de mayo estaremos en Danville, Virginia, en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Ahí llamen a ese número de teléfono. Sábado y domingo 3 y 4 de mayo en Sparta, Wisconsin, iglesia San Patricio. Ahí pueden llamar al padre Fernando. Ahí el número de teléfono 608-696-9471. Vamos a tener una oración al Espíritu Santo. Vamos a tener un retiro ahí con el padre Fernando, me decía el padre. Lunes y martes 5 y 6 de mayo estaremos en Filadelfia, en la iglesia Santa Elena. Ahí está el número del señor Marco y ahí está el número de la señora Andrea. Podemos llamar el 7 y 8 de mayo en Georgia. Estaremos en la iglesia San Juan Evangelista. Ahí está el número de teléfono de Adriana. Viernes y sábado 9 y 10 estaremos en Sulphur, Texas. Ahí está el número de teléfono en la iglesia San James. Pueden llamar a Alma. 11 de mayo, domingo, Dallas, Texas, iglesia de la Santa Cruz. Pueden llamar a Jackie.
Allá Jackie está esperándonos ya y preparando todo. También el 12, lunes 12, pueden llamar a Jackie allá en McKinney, Texas, en la iglesia San Miguel Arcángel. Martes y miércoles 13, 14 de mayo, Newport Richey, Florida. Pueden llamar a la iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz, a Alex Pérez. Ahí está el número de teléfono. Jueves y viernes 15 y 16 de mayo estaremos en New Jersey, iglesia de Santa Ana. Ahí pueden llamar a Lucy, ahí está el número de teléfono. Sábado y domingo 17 y 18 de mayo estaremos en New York, en la iglesia San José y San Bonifacio. Pueden llamar a Marvel, pueden llamar a Brenda. 19 y 20 de mayo, Sarasota, la Florida, iglesia San Judas. Pueden llamar a Verónica. Miércoles 21 y 22 está pendiente para alguna invitación que haya por hacer ahí o para confirmar alguna invitación que tengamos. 21 y 22 de mayo. 23 de mayo estaremos en Knoxville, Tennessee, iglesia Holy Cross. Pueden llamar a Ruth. 24 de mayo estaremos en una parroquia, ya están los cupos llenos, donde vamos a estar, no está abierta al público. 25 de mayo estaremos en Milford, Delaware, iglesia Sam John. Información, ahí están los números de teléfono que usted puede llamar. 26 de mayo, Carolina del Norte, en la iglesia San Andrés, y terminaremos en 27 de mayo en Amarillo, Texas, iglesia de San Lorenzo. Ahí pueden llamar a Aarón Alba. Ahí está el número de teléfono. Bueno, pues nos preparamos para recibir la bendición. Espero encontrármelos por allá durante la peregrinación, durante las predicaciones, y por allá nos saludamos si Dios quiere. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos.